Hola, bienvenidos. En este video les voy a explicar cuál es la segunda ley de Newton. Esta ley nos dice que cuando una fuerza desbalanceada actúa sobre una partícula, ésta se acelera en la dirección de la fuerza con una magnitud que es proporcional a esta. Es decir, la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales, y su constante de proporcionalidad es la masa, por lo que si tenemos un objeto de masa m, la ecuación de movimiento de la segunda ley de Newton para este objeto es igual a fuerza igual a masa por aceleración. Ahora bien, cuando más de una fuerza actúa sobre la partícula u objeto, existe solo una fuerza resultante que es la suma vectorial de todas las fuerzas. Para este análisis se utilizan planos de referencia que nos permiten observar el comportamiento de las fuerzas. También, para este análisis, se debe tomar en cuenta las fuerzas que actúan sobre la partícula u objeto, como la fuerza normal o la aceleración de la gravedad, lo que conocemos como peso. El peso se representa con la letra W y está dado por la multiplicación de la masa por la gravedad. El análisis de este movimiento puede ser mediante componentes rectangulares. Para las componentes rectangulares hay que descomponer cada fuerza en sus componentes X, Y y Z. Como podemos observar en el plano, tenemos una partícula en donde están actuando tres fuerzas, por lo tanto su ecuación de movimiento se escribe como la suma de las fuerzas de las componentes X, Y y Z igual a la masa multiplicada por la suma de las componentes de la aceleración igualmente en X, Y y Z. Entonces, a partir de ese análisis, se establecen las ecuaciones de movimiento para componentes rectangulares en cada uno de los ejes de movimiento. A continuación, se presentarán un par de ejemplos para facilitar el entendimiento de la segunda ley de Newton. Ejemplo 1. Si el bloque de 10 libras se desliza hacia abajo del plano con una velocidad constante cuando θ es igual a 30 grados, determine la aceleración del bloque cuando θ es igual a 45 grados. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, en donde representamos el objeto y las fuerzas que actúan sobre él con referencia a un plano. En este caso, ya que tenemos un ángulo de 30 grados, nuestro objeto se ubica en una recta a la que nombraremos X', como se muestra en la figura. Ahora agregaremos la fuerza del peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción, que es igual a la constante de fricción por la fuerza normal. Ahora bien, ya que el ángulo de 30 grados está entre el eje X y X', también existe un ángulo de 30 grados entre Y y Y', lo que nos resulta en el siguiente triángulo, donde las componentes rectangulares están en función del peso, que es 10 libras, multiplicado por el seno y el coseno correspondiente a cada cateto. Teniendo en cuenta esto, podemos iniciar a hacer los cálculos en cada uno de los ejes. Primero, cuando el objeto está a 30 grados, el eje Y' lleva esta dirección, cuando es positivo, y la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese eje es igual a la masa multiplicada por la aceleración del mismo eje. Las fuerzas que actúan en Y' son la fuerza normal en sentido positivo y la componente del peso en sentido negativo. Esto es igual a la masa del objeto, es decir, el peso dividido entre la gravedad, por la aceleración, que es 0, porque el problema nos especifica que la velocidad es constante. Al realizar nuestro despeje, obtenemos nuestro primer dato. La fuerza normal es igual a 8.66 libras. Realizamos lo mismo en el eje X', donde hacia esta dirección se considera positivo. En este caso, las fuerzas que intervienen son las fuerzas de fricción negativa y la componente rectangular del peso positiva. Al realizar nuestro despeje, obtendremos un valor para el coeficiente de fricción de 0.577. Para contestar la segunda parte de nuestro problema, realizamos exactamente el mismo procedimiento en el eje Y', pero para un ángulo de 45 grados, mientras que en X' agregamos el valor de la fuerza normal y el coeficiente de fricción para obtener el valor de la aceleración. Despejamos y nos da como resultado que la aceleración cuando θ es 45 grados es de 9.97 pies sobre segundos cuadrados. De esta forma ya tenemos todos los datos y finalizamos nuestro ejercicio. Ejemplo 2.
Determine la constante de fuerza F que debe aplicarse al cordón para que el bloque A de 30 libras tenga una velocidad de 12 pies sobre segundos cuando se haya desplazado 3 pies hacia arriba, comenzando desde el reposo. Como podemos ver en la imagen, tenemos 3 poleas. En la A tenemos además un peso. Para medir la aceleración en A, aplicaremos la ecuación de velocidad del MRUA, donde la velocidad final son 12 pies sobre segundos, la velocidad inicial es 0 porque inicia desde el reposo y la distancia recorrida es de 3 pies. Al despejar la aceleración, nos da como resultado que la aceleración del movimiento es de 24 pies. Ahora bien, aplicando la segunda ley de Newton en el eje vertical, tenemos la fuerza negativa del peso del bloque A y las 4 fuerzas positivas que ejercen cada una de las cuerdas del armado de poleas. Igualmente, la masa es el peso entre la aceleración de la gravedad y la aceleración es la que obtuvimos anteriormente. Al realizar el despeje, obtenemos el resultado final. La fuerza que se debe aplicar en el cable F es de 13.1 libras. Y así finalizamos nuestro ejercicio. Esto ha sido todo por este video. Mucho éxito.